Comunicación y poder. En esta materia estamos trabajando con el gran objeto de estudio que es la comunicación. ¿Sí? La comunicación como un fenómeno complejo que puede abordarse desde distintas teorías, con distintos enfoques, y eso puede dar lugar a distintos modelos comunicacionales. En otros encuentros hablamos de algunos de los modelos clásicos que se difundieron a lo largo del siglo XX, como son el modelo de Shannon, el matemático que estudiaba la eficacia del sistema telegráfico, el modelo de Jacobson, el formalista ruso que estudiaba qué era la poesía, el modelo de Kerbrat, que cuestionaba este esquema de Jacobson y analizaba a aquellos que habían sido considerados roles como sujetos en función de su capacidad lingüística. Y también hicimos mención a los aportes de Bourdieu en relación con la adecuación, aquella capacidad que tenemos que desarrollar las personas de adaptarnos a los distintos entornos en donde la comunicación se realiza. La idea del encuentro de hoy es trabajar con la relación que existe entre la comunicación y el poder, en tanto que, según Bourdieu, todo acto comunicativo lo que implica, el objetivo que persigue, es tratar de darle una cierta ganancia a los sujetos, una cierta plusvalía. Recordemos que Bourdieu analiza todo desde un materialismo histórico que piensa la sociedad en términos de lucha por el poder. Luchas de clases y luchas por el poder. En otros encuentros analizamos el concepto de comunicación, de función lingüística, ¿sí? Que esto se desprendía de la teoría de Jacobson, que analizaba la comunicación en función de los intereses del emisor, la noción de competencia, que salía de la teoría de Kerbrat y que consideraba las capacidades que tenemos las personas de comunicarnos. Y en esta ocasión la idea es profundizar en una de las nociones que sale de la teoría de Bourdieu, que es la de capital lingüístico. ¿Qué es el capital lingüístico? Es esta ganancia, ¿sí?, que vamos adquiriendo las personas en la medida que logramos adecuarnos a los distintos contextos comunicacionales, ¿sí? Es esta capacidad que desarrollamos las personas de comunicarnos y hacer uso de las reglas que la sociedad nos da a conocer en función de los intereses que tienen de que nosotros nos adecuemos a distintos contextos, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea Bourdieu? Que en toda sociedad la comunicación se ordena en torno a contextos lingüísticos, contextos comunicativos ritualizados. Todos los contextos sociales de los que nosotros participamos están ritualizados. ¿Qué quiere decir esto? Todos los contextos sociales, sean más o menos formales, tienen unas ciertas reglas que nosotros tenemos que cumplir para poder comunicarnos eficazmente en ellos. Entonces, la facultad es un contexto ritualizado y es fácil quizás reconocerlo porque la forma que toma esa ritualización es justamente oficial, formal, ¿sí?, medida. Pero también el kiosco es un contexto ritualizado, o las conversaciones en la calle o en la cancha. Cada uno de estos contextos tiene unas ciertas reglas que lo ordenan en tanto esferas de la praxis, ¿sí? Esferas de una práctica social que requiere que nosotros conozcamos determinadas reglas de intercambio para que esa comunicación se realice. En la medida que nosotros conocemos los distintos contextos ritualizados, que conocemos las distintas circunstancias, las distintas condiciones en que la comunicación se realiza en cada uno, y cuáles son esas reglas y cómo podemos empezar a incorporarlas, vamos a ser cada vez más exitosos. ¿Se entiende? En cada sociedad hay contextos ritualizados que se ordenan en torno a distintas esferas de la praxis, en torno a distintas esferas de enunciación, y cada una de esas esferas impone unas reglas particulares que debemos conocer si queremos comunicarnos con eficacia. En este caso, nosotros estamos conociendo la esfera de la praxis que corresponde a lo académico, ¿sí?, al discurso científico, y eso hace que debamos conocer específicamente las características del lenguaje académico.
Cuando nosotros decimos que todos los contextos están ritualizados, esto tiene que ver con que hay una manera adecuada de comunicarse en cada uno. Digo, si yo estoy en la facultad y quiero pedir una beca, la manera adecuada de pedir esa beca es a través de una carta formal. Yo lo que hago es elaborar una carta formal que va a empezar con una cierta fórmula. Una carta formal es un género muy específico. Como todo género requiere la reiteración, ¿sí?, de una estructura que siempre es igual. Ustedes saben que una carta formal disimula un diálogo. Hace de cuenta que yo estoy hablando con una autoridad pidiéndole algo y que esa autoridad me da pie para que yo conteste y agradezca, ¿sí? Señor secretario, de mi consideración, sígame usted, ¿sí? Me dirijo a usted con el fin de solicitar una beca con fines de realizar una película que estoy filmando, una exposición, un concierto, ¿sí?, un programa que estoy armando. ¿Se entiende? Esa es la manera correcta de solicitar algo dentro del ámbito académico. Esa manera correcta y adecuada en el ámbito académico es correcta y adecuada en otros contextos, en otras esferas de la praxis, no necesariamente. Digo, yo voy al kiosco y para comprar un paquete de pastillas le digo al kiosquero, de mi consideración me dirijo a usted con el fin de solicitarle tenga bien venderme un paquete de pastillas. Cabe destacar que no tengo cambio porque se lo di al verdulero. Sin otro particular, no sería lo más adecuado, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Justamente lo que plantea Bourdieu, que no es que el kiosco no está ritualizado por no ser formal. Todos los ámbitos tienen unas ciertas reglas, unas ciertas condiciones que es importante que yo conozca para poder comunicarme con eficacia. Entonces, si estoy en el ámbito académico y quiero manejarme con eficacia y quiero adecuarme correctamente, ¿qué tengo que conocer? Las reglas que ordenan la comunicación académica. Para eso estamos en esta materia. ¿Queda claro? Dice Bourdieu que lo que nosotros estamos intentando a la hora de adquirir capital lingüístico es incorporar esas reglas que la sociedad nos enseña y estamos intentando hacerlas hábitos, que sean parte de nosotros, naturalizarlas para que ya ni nos demos cuenta que estamos respondiendo a ellas. Ese hacer hábitos de las reglas y además ir conociendo las distintas fluencias que puede haber en el mercado lingüístico es lo que nos va a dar realmente una expresión lingüística adecuada a ese contexto en particular. ¿Qué es el mercado lingüístico? Dice Bourdieu. Cada una de estas situaciones sociales determinadas, ¿sí? Es una situación social que puede ser más o menos oficial, que siempre está ritualizada y que está ordenada por una serie de interlocutores que son los que terminan de definir la legitimación, ¿sí? Siempre hay alguien adentro del mercado que va a terminar de definir si yo me adecué o no, ¿sí? Siempre estoy siendo evaluado, siempre estoy siendo juzgado. Piensa en lo que es la expresión verbal dentro de la universidad. ¿Para qué me piden que haga un examen? ¿Para qué me piden que dé un oral? ¿Para qué me piden que prepare una clase? ¿Para demostrar qué? Para demostrar conocimiento. Es la única finalidad de la comunicación en la universidad, que en general es unidireccional. Fíjense si no esto, yo estoy hablando, ustedes con suerte están escuchando, ¿sí? Podemos interactuar, tenemos un chat que nos permite hacerlo, pero en general es mayormente unidireccional la comunicación. Conocer esas condiciones son las que nos ayudan también a tener eficacia a la hora de producir textos en el ámbito académico. Hay un ejemplo en el texto de Bourdieu. Él cuenta la experiencia de un hablante bernés, una persona que viene de una provincia, que está lejos de la capital, y cuando llega le piden que hable en público. Y esta persona se niega a hacerlo porque dice, yo no puedo hablar en público porque yo no sé hablar. ¿Qué quiere decir esta persona? ¿Que no sabe pronunciar las palabras? No,
Lo que quiere decir es que no conoce las reglas del mercado, ¿sí? No las tiene incorporadas, no las ha naturalizado, no las hizo hábitos. Entonces, ¿qué teme? Teme no obtener ganancia e incluso teme hacer el ridículo. ¿Se entiende? A veces es más importante saber qué no decir antes que decir demasiado. En ese sentido, también hay una regla que destaca Bourdieu y que a nosotros nos resulta muy útil, que es la de la aceptabilidad. A veces, dice Bourdieu, es más importante saber qué es socialmente aceptable antes que ser demasiado estricto en lo gramaticalmente correcto. No necesariamente en todos los ámbitos lo gramaticalmente correcto va a ser lo más valorado, ¿sí? Por el contrario, conocer los guiños, saber qué decir, qué no decir, cuáles son las palabras que en ese contexto más se valoran, son las que realmente pueden asegurarme una cierta ganancia a la hora de comunicarme. Y finalmente, en la teoría de Bourdieu hay una noción muy interesante que es esta idea de que en tanto la realidad es en sí misma una construcción discursiva, nosotros como sujetos creemos más en los discursos acerca de la realidad que en la realidad misma, ¿sí? Siempre ponemos el ejemplo, ¿no? Yo les pregunto a ustedes a qué hora sale el sol y en general obtengo respuestas disímiles, ¿no? Depende de la altura del año, me dicen que sale a las 6 o sale a las 5. Señores, el sol no sale. Les juro que el sol no se mueve. La que gira a su alrededor es la Tierra, ¿sí? Lo que estamos viendo son las transformaciones en esa órbita que hace la Tierra. Pero estamos tan habituados a la fórmula, tan habituados, tan acostumbrados a que el discurso es la construcción verdadera de la realidad, que dejamos de lado el fenómeno, ¿sí? Nos olvidamos también que a veces el lenguaje está hecho, como dice Steiner, de metáforas muertas, ¿sí? De inconsistencias que no necesariamente se condicen con la realidad. La idea es tener en cuenta esto que plantea Bourdieu, ¿sí? La necesidad que tenemos de conocer las reglas para poder adecuarnos a un determinado contexto. En esa adecuación va a radicar la eficacia que vamos a tener a la hora de comunicarnos, a la hora de producir textos de la índole que sean, pero también teniendo en cuenta algo muy importante que plantea Bourdieu, que es la noción de resistencia. Siempre como sujetos tenemos que estar resistiéndonos a esas reglas que trata la sociedad de que naturalicemos. ¿Por qué? Recuerden que el nombre de esta clase, el título de esta clase es Comunicación y Poder. En general, cuando nos comunicamos en el contexto social, estamos siendo evaluados, estamos siendo juzgados, alguien nos está aprobando y a veces, depende de cada uno de nosotros, esa aceptación, ¿sí?, de la sociedad, de las otras personas, es tan importante que nos perdemos en ese hábitus, perdemos el límite de lo que la sociedad nos obligó a incorporar para permitir que nos adecuemos a ella y el límite de nuestra propia identidad. Dice Bourdieu que justamente la identidad de los sujetos se termina de formar en esa resistencia. En la medida que nosotros nos resistamos, entendamos que hay unas reglas y que las tengo que conocer y que me tengo que adecuar y que es importante que lo haga porque es una manera de obtener ganancia, pero sin perder de vista mis necesidades como sujeto, mis necesidades como persona, aquello que me define a mí, ¿sí? Lo que queremos en esta materia es que ustedes conozcan las reglas del mercado lingüístico que es la universidad, las incorporen, las hagan hábitos, las tengan tan en cuenta, sean tan parte de ustedes que ya no necesiten pensar en las pautas formales para entregar un trabajo o en la estructura que tiene que tener la redacción de un texto, que puedan usar con naturalidad los conectores, que puedan corregir la coherencia y cohesión de un texto sin hacerse demasiadas complicaciones, pero sin perder de vista siempre la identidad, aquello que ustedes permiten que se exprese lo que más les interesa. ¿Cuál sería nuestra pregunta de examen de la clase de hoy, de este encuentro? ¿Qué diferencia la noción de competencia de la noción de capital lingüístico? ¿Cuál es la diferencia entre la competencia que plantea Kerbrat en su teoría y la noción de capital que plantea Bourdieu en su texto? ¿Sí? Entender las diferencias, poder dar ejemplos y poder aplicarlo
en la propia producción es lo que nos va a ir ayudando a leer críticamente y a jerarquizar de la mejor manera cada vez más la información que vamos recopilando de los distintos materiales de trabajo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.